Sexo y matemáticas, dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver, pero resulta que las matemáticas nos revelan los patrones de nuestro comportamiento sexual, porque las mates van precisamente de eso, de descubrir patrones. En este vídeo vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la media de personas con las cuales tenemos sexo? ¿Es esa media alta? ¿Baja? ¿Son muchas personas? ¿Son pocas personas? ¿Estoy por encima de la media? ¿Estoy por debajo? Si alguien me dice que se ha acostado con 200 personas, ¿cuál es la probabilidad de que eso sea cierto? Agarraos fuerte porque arrancamos. En 1996, un grupo de científicos sueco preguntó a casi 3.000 personas heterosexuales con cuántas personas habían mantenido relaciones sexuales a lo largo de su vida. Los resultados son sorprendentes porque resulta que los hombres contestaron que se habían acostado con 13 mujeres de media y las mujeres respondieron que habían mantenido relaciones sexuales con 7 hombres de media. Lo más curioso de este dato es que es completamente falso y os voy a mostrar por qué. Supongamos que tenemos 5 hombres y 5 mujeres. Si resulta que tenemos aquí a alguien muy activo sexualmente, al cual vamos a llamar Barney, que decide acostarse con cada una de las 5 mujeres, y ahora estas mujeres deciden acostarse, cada una de ellas, con un hombre, salvo esta última que decide acostarse con 2, la media de ambos grupos es la misma, incluso si aquí hay una persona muy activa. ¿Por qué? Porque cuando 2 personas se acuestan, el contador de ambas partes sube. Calculémoslo en este ejemplo tan simple. Tenemos 5 personas, una, 2 y 1. Todo esto sumado da 10, dividido entre 5 hombres, es una media de 2. ¿Qué ocurre aquí? Tendríamos 1, 2, 2, 2 y 3. De nuevo, todo esto sumado da 10, que dividido entre 5 mujeres es una media de 2. Por eso el resultado de 13 y 7 no tiene sentido. Incluso aunque el grupo no sea cerrado como este, las medias deberían de ser más cercanas. Como dato curioso, os digo que de las respuestas que dieron los hombres, el 80% de ellas eran múltiplo de 5. Es decir, 5, 10, 15, 20. Ahí lo dejo, para reposar. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si estamos en la media, por encima o por debajo? O simplemente, ¿cuál es el patrón que seguimos en nuestro comportamiento sexual? En otros apartados de la vida, como por ejemplo en la estatura, existe un patrón que es súper conocido, que es el que veis aquí y que se conoce como distribución normal. La interpretación es muy sencilla. Aquí tenemos la estatura y aquí el número de personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de una estatura a la que podríamos llamar normal, hay muchas personas, es decir, mucha gente pues mide algo que se considera normal. Y luego, en estaturas muy bajas o estaturas muy grandes, hay muy pocas personas. ¿Creéis que es esto lo mismo que aplica en las parejas sexuales? Es decir, hay una zona de 3, 4, por decir un número, donde se concentran muchas y luego muy pocas personas con 0 y muy pocas personas con 200. Pues resulta que lo que reveló este estudio es que no, que la ley que sigue es totalmente diferente. Es una ley potencial de ecuación x elevado a menos a, donde a es un parámetro. Si lo piensas fríamente, esta gráfica tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? En esta parte, es decir, donde hay pocas relaciones sexuales o pocas parejas sexuales, el número de personas es muy grande, es decir, hay mucha gente que pues se ha acostado con relativamente pocas personas. Conforme avanzas en este eje, es decir, conforme se aumenta el número de relaciones sexuales, es más difícil encontrar a alguien que se haya acostado con 200 o 300 personas. De hecho, esta ecuación y los datos de este estudio nos permiten responder a una de las preguntas que nos hicimos al inicio del vídeo. Suponed que alguien nos dice que se ha acostado con 200 personas. Podríamos calcular la probabilidad de que eso sea cierto como 200 elevado a menos a. El parámetro a, este estudio lo estima en aproximadamente 2. Luego, tenemos que esta probabilidad es de 200 elevado a menos 2. En otras palabras, 1 dividido entre 200 al cuadrado o 1 dividido entre 40.000. Es decir, si conocéis a 40.000 personas, la probabilidad de que de ellos alguien se haya acostado con 200 personas es 1. Uno de ellos podría haber cumplido eso. Por último, todo lo que os he contado está basado en un estudio que tiene ya casi 30 años, así que he decidido tomar cartas en el asunto.
He creado un cuestionario de Google Forms que os dejo en la descripción. Únicamente consta de 3 preguntas y es totalmente anónimo. Si conseguimos suficientes respuestas, actualizaremos el estudio a 2025 y comentaré los datos con vosotros en un nuevo vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!